Continuamos con el estudio de Colosenses, capítulo 2, desde el versículo 16 al 23. Y como habíamos dicho, el sermón se titula El fracaso de los esfuerzos humanos frente al pecado. Habíamos visto que el propósito de la carta era alentar a una iglesia que estaba firme en la fe en Jesucristo, que según Pablo era motivo de regocijo para él. Y la oración de Pablo era que ellos anden en la fe y que se afirmen, que ellos maduren espiritualmente y también que anden en santidad. Así como dice en el capítulo 1, versículo 10, la oración de Pablo era para que ellos anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. También habíamos visto el contexto del pasaje que nos toca. Habíamos leído que Pablo introduce en el capítulo 2, versículo 6, una gran porción en la cual él llama a pasar del conocimiento de la fe a la práctica. Cuando dice en el versículo 5, capítulo 2, dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Entonces les da un mandamiento de que así como conocieron a Jesucristo como Señor, como Salvador, habiendo conocido las riquezas y las bendiciones espirituales de la salvación, entonces les llama a andar en Jesucristo, arraigados y sobreedificados en Él. Pero Él quiere hacer una advertencia, les llama a andar como es digno, pasar del conocimiento teórico a la práctica. Entonces Él dice en el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hace una advertencia. Luego explica la razón por la que ellos debían evitar el error y empieza a describir los méritos de Cristo que forman la base teológica por medio de la cual él iba a refutar las acusaciones de los falsos maestros que querían poner en duda la salvación de la iglesia, de los creyentes de la iglesia de Colosas. Entonces, habla de los méritos de Cristo y dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice, Jesucristo es Dios soberano y vosotros estáis completos en Él, no necesitan nada más. Él es Dios, ustedes están completos en Él. Él tiene autoridad sobre los ángeles, Él tiene autoridad sobre todo. ¿Por qué? Porque son seres creados por Él, dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Habíamos visto como repaso que la circuncisión para el pueblo judío era una señal de que ellos estaban dentro del pacto de Dios y que ellos formaban parte, eran miembros del pueblo de Dios. Ellos eran el pueblo escogido, esa era la señal de que habían sido escogidos
y también una señal de que ellos estaban apartados para Dios a través de la ley. Y acá cuando dice la circuncisión no hecha con mano se refiere a la regeneración, cuando dice al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Ustedes están limpios, están perdonados. Ya el poder de la carne la carne ya no tiene poder sobre ustedes. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados, con Él mediante la fe en el poder de Dios, el cual le levantó de los muertos. Entonces, en resumen, lo que está diciendo es que no existe ninguna otra cosa que nos haga miembros más completos de la comunidad de los santos. No existe otra cosa que pueda librarnos más completamente de nuestros pecados. No existe otra cosa que nos pueda dar una esperanza más segura. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, la deuda que teníamos, clavó en la cruz todas aquellas cosas por las cuales podíamos ser acusados por nuestros pecados. De hecho, Jesucristo tenía el motivo de su crucifixión por encima de su cabeza en un cartel que decía: este es el Rey de los judíos. Nosotros también teníamos, los creyentes, cantidades de razones por las cuales debíamos ser condenados a muerte. Él clavó eso en la cruz. Entonces, Cristo triunfó en la cruz sobre todo lo que se levanta contra nosotros, contra toda acusación destructiva, contra toda autoridad y amenaza espiritual. La victoria de Cristo derrotó a los principados y potestades en un desfile triunfal. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, dice el versículo 16, y ahí empieza nuestro pasaje. Entonces, si estamos completos en Cristo, entenderemos lo inútil del legalismo. Estos maestros judaizantes estaban exigiendo o querían intimidar a los colosenses, diciéndoles que no solamente tenían que creer en Cristo, sino que tenían que guardar la ley, las reglas del Antiguo Testamento sobre la dieta y también sobre el día de reposo y las fiestas solemnes que fueron establecidas por Dios en el Antiguo Testamento. Y esto es una cuestión que hoy en día también nos afecta actualmente, el peligro del legalismo. Como antecedente reciente podemos ir al siglo XIX y podemos ver un ejemplo práctico de este tipo de legalismo en la época moderna. Ustedes conocerán el movimiento adventista, ¿sí?, que inicia con un hombre llamado William Miller, que había hecho un estudio acerca de la profecía de Daniel. Él quería determinar cuándo sería la segunda venida de Cristo, entonces hizo unos cálculos acerca de la profecía de Daniel, las 70 semanas de Daniel. Él encuentra en Daniel capítulo 8 una profecía donde habla de las 2300 tardes y mañanas. Entonces él dice, o se puso a hacer unos cálculos tomando las 2300 tardes y mañanas como años, porque según la Biblia dice, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces dijo, entonces estas 2300 tardes y mañanas deben ser años. Entonces hizo una suma
con lo que correspondía al número de años de la profecía de las 70 semanas, en Daniel capítulo 9, y le salió una fecha, 22 de octubre de 1844. Todos esperaban la segunda venida según el cálculo de William Miller, pero la segunda venida nunca ocurrió. Después de ese chasco aparece una mujer que era seguidora de William Miller y otras personas que dijeron: William Miller no se equivocó. Lo que hizo William Miller está bien el cálculo, sí. Lo que pasa es que en el libro de Hebreos dice que Jesucristo entró una vez y para siempre al lugar santísimo. Entonces, lo que ocurrió en ese año, el 22 de octubre de 1844, fue que Jesucristo entró al lugar santísimo y se sentó por primera vez en el trono después de su ascensión, y empieza a partir de ahí lo que se llama el juicio examinador. Empezaron a decir: esta mujer escribió muchos artículos, muchos libros, y decía tener el don de profecía. Ella tenía ciertas visiones, una de las cuales fue las tablas de la ley que tenían en el cuarto mandamiento unas letras que resplandecían como oro. El cuarto mandamiento dice: guardarás el día de reposo. Entonces, fíjense lo que llegó a decir esta mujer. Esta mujer dice que estamos en el juicio examinador y ella dice lo siguiente. Dice que guardar el domingo es la marca de la bestia. Ella escribe: San Pablo dice claramente que el hombre de pecado subsistirá hasta el segundo advenimiento, es decir, hasta la segunda venida de Cristo. Proseguirá su obra de engaño hasta el mismo fin del tiempo, y el revelador declara, refiriéndose también al papado, dice: todos los que moran en la tierra le adoran, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 13:8. Tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento se le tributará homenaje al papado por medio del honor que se conferirá a la institución del domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la Iglesia romana. Eso dice en su libro El conflicto de los siglos. Entonces dice que los que se reúnen el domingo tienen la marca de la bestia porque es la marca de la sumisión al papado. Entonces no están sus nombres inscritos en el libro de la vida. Y lo que nos dice nuestro pasaje es: ustedes están completos en él. Esas son las razones teológicas. Más atrás, en el capítulo 1, la carta a los Colosenses dice: Él nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Por tanto, dice: nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Aquí equivale a sábado. Esta mujer, digamos que fue la que llevó al establecimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Si ustedes han leído algo de ellos también dicen que guardan los valores de la Reforma como la sola Escritura. Tienen estudios acerca de Romanos diciendo que la salvación es por fe y únicamente por fe, pero si guardas el domingo, si te reúnes el domingo, entonces tenés la marca de la bestia. Entonces no es suficiente Cristo, no estás completo, hace falta el cuarto mandamiento. Entonces todas las iglesias evangélicas que guardan el domingo
se han sumido a la autoridad del papado, dicen ellos, y tienen la marca de la bestia. Sus nombres no están inscritos en el libro de la vida. Lo cual, conforme a nuestro pasaje, está errado, porque nosotros estamos completos en Él. Y lo que dice en esa porción está hablando de todos los beneficios de la salvación. Ya el poder del pecado no nos domina, porque hemos muertos con Cristo, nos identificamos con Cristo en su muerte. Esta mujer también escribió varios libros y estableció mediante sus escritos los principios adventistas respecto a la salud y el cuidado del cuerpo, como el vegetarianismo y la abstinencia de sustancias como el alcohol y el café. Nuestro pasaje nos dice, por tanto, ya que Jesucristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, ya que estamos muertos con Él. Tenemos una circuncisión no hecha de manos. El poder del pecado ya no nos domina. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Esta mujer también escribió otras cosas. En el mismo libro dice, terrible será la crisis a que llegará el mundo. Unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios. Estas son las visiones que ella tenía y trata de apoyar en la Biblia lo que ella soñaba. Decretarán que todos los hombres pequeños y grandes y ricos, pobres y libres y siervos se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo, cosa que no dice en Apocalipsis 13. Todos los que se niegan a someterse serán castigados por la autoridad civil y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Por otra parte, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Esta es una forma de legalismo, es la religión de los logros humanos. Pero existe suficiente evidencia en el Nuevo Testamento que nos ayuda a entender esta cuestión acerca del sábado, si existe algún tipo de duda. Por ejemplo, en primer lugar, el sábado era una señal para Israel en el Antiguo Pacto. En Éxodo 31, 16 al 17, Dios le ordena al pueblo de Israel lo siguiente. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Pero en Hebreos capítulo 8, versículo 6, cuando el escritor de Hebreos establece la supremacía de Jesucristo en distintos ámbitos. En los primeros capítulos habla en el libro de Hebreos acerca de que Jesucristo era superior a los ángeles, de que tenía un mejor reposo al día sábado, el reposo de la salvación, el reposo que significa la salvación de todas nuestras obras, por la obra vicaria de Cristo. También habla en el libro de Hebreos acerca de que Jesucristo es un mejor sacerdote y es mediador de un mejor pacto. Y en Hebreos capítulo 8 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto,
establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y el defecto del primero fue que éramos débiles en la carne para cumplirlo. Y Jesucristo nos dio un mejor reposo, un reposo de todas nuestras obras al salvarnos por gracia. En segundo lugar, no existe ni un solo mandamiento en el Nuevo Testamento que ordene guardar el día sábado. Podemos ver en las epístolas de Pablo, en ninguna parte amonesta a ninguna de las iglesias a la cual él se dirige por no guardar el día de reposo. Podrían decir los partidarios de guardar el sábado que, no, se daba por hecho que lo guardaban. Pero es cierto que ni siquiera los judíos guardaban el día sábado. Y no solamente el sábado era un día, sino el sábado eran series de días. Ellos tenían año sabático y también tenían el jubileo cada 70 años. Y tenían que hacer reposar la tierra, por lo cual, dice la Biblia en el libro de Jeremías, que ellos fueron condenados a la deportación en Babilonia, el número exacto de días en que ellos incumplieron el sábado. Por lo cual, así como cualquier otro mandamiento, nosotros somos susceptibles de no cumplir por nuestra humana debilidad. Tercero, el único culto de adoración de la iglesia primitiva registrado en el Nuevo Testamento se realizó un domingo. ¿Por qué domingo? Porque la iglesia, digamos que celebra el domingo la resurrección de Jesucristo. Mateo 28:1, Marcos 16:1, el primer día de la semana. Las mujeres van a ver el sepulcro, aparece un ángel, ellas se asustan y les dice el ángel, ¿por qué vienen a buscar al que vive? También la iglesia es formada el primer día de la semana, el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque la fiesta de los tabernáculos se festeja 7 semanas después de la fiesta de las gavillas. Y se tienen que contar 7 sábados. Después de eso, del 7º sábado, es el primer día de la semana. Ahí se reunieron a festejar el Pentecostés. Y ahí Dios formó a la iglesia cuando derramó el Espíritu Santo sobre su pueblo. Los discípulos, los primeros creyentes, en Hechos 20:7 al 9, podemos ver lo siguiente. El primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Para partir el pan se refiere a la cena del Señor, al memorial. Cuarto, no existe alusión alguna de parte de Dios a exigir a las naciones gentiles la observancia del sábado y tampoco se les condena por no hacerlo. En realidad resulta extraño exigirle a todos los pueblos la observancia del sábado. Pasamos el 5º punto, vamos al 6º, y vemos que en el Concilio de Jerusalén no se impuso esa norma a los creyentes gentiles. Hechos capítulo 15, en el Concilio de Jerusalén había una controversia porque habían hermanos que habían creído, judíos que habían creído que querían que los gentiles guarden la ley. En el versículo 1 del capítulo 15 dice, entonces algunos que venían de Judea
enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. También algunos de la secta de los fariseos que habían creído decían que era necesario la circuncisión y mandarles que guarden la ley de Moisés, que incluía todas las fiestas solemnes, todos los sacrificios, todos los ritos, las leyes dietarias y también el día sábado. Y vamos a leer el versículo 22, 15-22, dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos, vamos a leer el 15, Hechos 15, voy a leer desde mi Biblia porque me pasé ese pasaje. Sí, es ese mismo pasaje, 22. Entonces pareció bien a los apóstoles, después de mucha discusión, y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Y esto es la deliberación del Concilio de Jerusalén: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, salud. Por cuanto habemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Como vemos, no aparece ninguna indicación para guardar el día sábado. Solamente era una cuestión de moralidad y algunas cosas para no ofender a los judíos, como por ejemplo no comer carne que se compraba de la carnicería, que posiblemente, si era más barata, era porque era sacrificada a los ídolos en los cultos paganos. Y también lo que se conoce hoy como la comida kosher, es decir, sin restos de sangre. Pero más adelante en Romanos, desde el capítulo 14 al 16, Pablo ya no hace ninguna exigencia dietaria sobre este tema, pero no figura en ningún momento nada acerca del día sábado. En el libro de Gálatas, la iglesia de Galacia, a la cual Pablo le escribe sobre este asunto, en el capítulo 4, versículo 10 al 11 dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años.
Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Esta iglesia fue afectada por judaizantes que querían que los gentiles se hagan judíos prosélitos, se circuncidaran y guardaran toda la ley. Pero Pablo acá en nuestro pasaje en Colosenses nos dice que estamos completos en Cristo. No existe ninguna otra cosa que podamos añadir, por tanto nadie puede juzgarte sobre estas cosas, porque nos identificamos con la muerte de Cristo y estas cosas no tienen ningún poder sobre la carne. Jesucristo es la realidad tras las sombras, como dice en el versículo 17. Todo esto, las leyes dietarias, cuestiones acerca de la comida o la bebida o acerca del día sábado, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Jesucristo es el pan que descendió del cielo. En Él se cumple toda la ley. No es necesario que los cristianos observemos tampoco la Pascua. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua es Cristo, que ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué razón habría de exigirle a los gentiles? Pensaba Pablo, si Dios nos ha concedido ya el reposo eterno. La implicación es clara. Cristo cumple todos los sacrificios y esperanzas judíos. El futuro anhelado por los profetas ya se ha cumplido en el presente. El segundo punto es, si estamos completos en Cristo, el cristiano no necesita experiencias místicas. Y dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriendo y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Muchas personas buscan experiencias místicas para sentirse más cerca de Dios, para sentirse más santos. A veces cuando las iglesias están, digamos, con un entusiasmo en declive, a veces hay pastores que quieren introducir reglas adicionales, entrando al legalismo, pero también tratan de animar a la gente a través de experiencias místicas. Y se puede entender el misticismo como la búsqueda de una experiencia religiosa subjetiva, mayor y más profunda. Es una creencia en que la realidad espiritual se puede buscar fuera del intelecto y donde se le da una prioridad a los sentimientos y a las sensaciones internas, a la intuición, más que a la información objetiva de las Sagradas Escrituras. Y hoy en día vemos eso en las iglesias carismáticas, donde muchas veces cuando uno habla con una persona que dice ser un creyente evangélico, el árbitro no es la Biblia, sino yo soñé, el Señor me reveló, el pastor me dijo que tuvo visiones. Y me profetizó diciéndome que yo debo hacer tal o cual cosa. Ningún principio bíblico.
lo cual ha llevado a abusos de las congregaciones. Inclusive algunos líderes han abusado de sus ovejas, inclusive buscando pareja a través de esas supuestas visiones, diciéndole: el Señor me ha revelado que vas a ser mi esposa. Aprovechándose de la falta de madurez de las ovejas. En el tiempo de Pablo, los herejes pretendían actuar como árbitros espirituales y reprobaban a los colosenses por no guiarse según sus normas. Ese misticismo le infiere una autoridad a esas personas a partir de una iluminación interior que es superior a las demás. Alguna vez estuve en contacto con alguien que decía que no estaba preparado para entender ciertas verdades bíblicas, que no podía leer ciertos libros porque todavía no tenía la madurez suficiente para poder comprender esas verdades, atribuyéndose un intelecto, una capacidad espiritual de discernimiento superior a la de los demás, casi como una experiencia mística. Y en el tiempo de Pablo, así como en este tiempo también, muchos han practicado el culto a los ángeles, negando con ello la verdad de que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué decimos que la porción anterior es la base teológica para refutar a estas falsas enseñanzas? Porque menciona estos aspectos, mostrando que Cristo es superior a los ángeles. Él es la cabeza de todo principado y autoridad. De hecho, los ángeles son criaturas, seres creados. En el versículo 10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Se refiere a los ángeles. La adoración a los ángeles es una herejía que se había difundido como una plaga en la región de Frigia, que estaba ubicada cerca de Colosas durante esos siglos. Un comentarista, William Hendrickson, dice que en el año 363 después de Cristo se llevó a cabo un concilio eclesiástico en la Odisea, ciudad vecina a Colosas, y este concilio declaró: no está bien que los cristianos abandonen la iglesia de Dios y se aparten para invocar a los ángeles. Teodoro, quien fuera padre de la iglesia primitiva, hablando acerca de este pasaje, dice: la enfermedad que Pablo denuncia prosiguió durante un largo tiempo en Frigia y Pisidia. Se sabe que el arcángel Miguel era adorado en Asia Menor hacia el año 739 y también se le atribuyeron sanidades milagrosas. Pero la Biblia dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Un ejemplo práctico de que no se puede adorar a los ángeles lo vemos en Apocalipsis, capítulo 19, donde aparece un ángel junto a Juan y dice el apóstol Juan, cuando vio al ángel: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Cuál era el error de estos falsos maestros? Que no se habían aferrado a la cabeza, que es Cristo. ¿Cuál es el resultado
de buscar pensamientos místicos, subjetivos, buscar revelaciones y visiones. Lo vemos en el versículo 18, en la última parte, donde dice, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Qué es lo que produce eso? Produce orgullo. Buscar experiencias místicas produce orgullo. Separa a la persona de Cristo para centrarse en uno mismo. Ese es el resultado. Lejos de ser parte de una élite espiritual, estaban hundidos en su orgullo. La Biblia dice acá, en el versículo 19, que estaban separados de la cabeza, que es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y los ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. En Juan capítulo 15, Jesucristo dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y Jesucristo es la cabeza de la iglesia, y si estamos unidos a Cristo, estamos unidos a su cuerpo. ¿Qué significa eso? Que tenemos comunión unos con otros. Estamos unidos a otros creyentes de la iglesia que están sometidos a Cristo. Por eso es bueno buscar la compañía de otros creyentes que nos estimulen al amor y a las buenas obras. Estamos unidos a la cabeza de Jesucristo cuando estamos unidos también a su cuerpo. Si no tenemos comunión con el cuerpo, no estamos unidos a Cristo. Somos un elemento extraño en la iglesia. Hay personas que dicen que yo en mi casa y Dios. Mentira. Acá dice, no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos. Está hablando de una unión de todas las partes del cuerpo con la cabeza que es Cristo. Y así crecemos, porque Dios repartió dones a través de su Espíritu para que cada uno edifique a su hermano. Nadie es una isla y puede pertenecer a Cristo. La última parte del pasaje, en el versículo 20, nos dice que si estamos completos en Cristo, no es necesario hacer ningún tipo de sacrificio adicional. Porque dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y acá hay una palabra que es muy interesante. Dice, si pues habéis muerto con Cristo. En cuanto a los rudimentos del mundo.
Si vamos al capítulo 2, versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Se repite la palabra rudimentos del mundo o principios del mundo. Aquí parece que uno podría verse tentado a pensar que si le llamamos la atención a alguien, la Biblia dice, si vosotros, los que sois espirituales, dice, cuando veis a alguno que comete una falta, restauradle, dice, con espíritu de mansedumbre. Muchas personas, cuando estudiamos cuestiones así como legalismo, el ascetismo, cosas que la Biblia rechaza como medio para la salvación, entonces tienden a decir, no seas legalista, no me juzgues, porque la Biblia dice, nadie te juzgue. ¿Sí? Tenemos esa tentación, ¿verdad? Pero acá no está hablando que no busquemos ser morales, que no busquemos guardar los mandamientos de Dios. Acá no está diciendo que no seamos obedientes o que no reprimamos los deseos pecaminosos carnales. No está diciendo eso. Acá lo que Pablo está rechazando son los métodos humanos para buscar la santidad. Acá dice, no tienen ningún poder contra los apetitos de la carne. Dejar de tomar café, ser vegetariano o tener ciertas normas de culto, tener cierta estructura en el culto, nada de eso te sirve. Esas autodisciplinas autoimpuestas que, digamos, te hacen sentir orgulloso, incluso te tientan a sentirte superior a los demás. Y las personas suelen decir, no seas legalista. Pero lo dicen de una mala manera, porque Pablo está diciendo acá, los métodos humanos, las disciplinas autoimpuestas, todas las cosas que vos quieras hacer para ser más santo, haciendo rituales, haciendo ejercicios espirituales, nada de eso sirve. Estás completo en Cristo. Si habéis muerto, por eso dice, porque si habéis muerto con Cristo, si el poder del pecado ya fue vencido por Cristo y moriste con Cristo, no busques más los métodos humanos, los rituales, las cosas externas. Decir, qué sé yo no tomo vino. Eso no te va, digamos, a ser más santo con respecto a otras cosas que pueden ser tu debilidad, no precisamente el vino. Obviamente que si uno tiene cierta debilidad con el vino, debe evitar el vino. Pero uno dice, bueno, yo no tomo esto, yo no como aquello, yo no como morcilla, yo no como esto, no como aquello. Yo guardo el sábado o cualquier cosa que nosotros podamos inventar. Esos métodos, si habéis muerto con Cristo, no los busques más. Ándate directo al punto. ¿Por qué? Porque no solamente morimos con Cristo, como dice, sino que también resucitamos con Él para una nueva vida. Como dice la Biblia, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y si vamos a adelantarnos al mensaje que viene en el capítulo 3, versículo 1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo. En el 20 dice, 2:20 dice, pues si habéis muerto con Cristo, no busques más métodos humanos. Qué sé yo, una vida con propósito,
Vamos a usar ahora el cuerno, el shofar para llamar a la congregación, porque así hacían los judíos en la antigüedad. O danzar aquí como hacía David o cosas como esa. No busques esas cosas, no te ayudan. En contra de los apetitos de la carne, igual vas a tener malos pensamientos, igual vas a tener malos deseos. Pero ya no tienen el poder que tenían antes. ¿Por qué? Porque tenemos que estar asidos a la cabeza que es Cristo. Y si estamos asidos a la cabeza que es Cristo, estamos unidos a su cuerpo y estamos en comunión con otros hermanos que nos ayudan, nos alientan a seguir adelante. Mira, hermano, tengo esta debilidad, orá por mí. Si habéis muerto con Cristo, dejad esas cosas. Capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y en el versículo 5 del capítulo 3 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ven, nos está diciendo, no dejes de buscar la santidad. Está diciendo, andate al punto directo. Haced morir lo terrenal en vosotros. Empezá a luchar contra el pecado, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es así como dice Elena G. de White. Los que adoran el falso sábado dice que van a tener la ira de Dios. No, estamos completos con Cristo. Acá lo que nos dice es, haced morir lo terrenal en vosotros. Luchad contra el pecado. No busques rituales que no te van a ayudar contra el pecado. Y eso nos está diciendo el pasaje. Como conclusión podemos decir que cualquier ideología que juzgue, excluya o descalifique a otros de acuerdo con criterios arbitrarios y humanos, tenemos que huir de eso. También tenemos que estar en guardia contra cualquier cosa que haga que los sentimientos subjetivos o estados místicos sean la norma por encima del acontecimiento histórico de la cruz, de la muerte y resurrección de Jesucristo. No existe ninguna experiencia mística superior a que Jesucristo resucitó y reina en los cielos. No existe ningún ritual, ninguna norma, ninguna autodisciplina humana que sea superior al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Nada, no existe. Debemos rechazar cualquier cosa que conceda más importancia a los intermediarios divinos, como los ángeles, que a la realidad divina en Cristo. Y podemos hacer una aplicación aquí. Los falsos maestros que se consideran casi como mediums para llegar a Dios, tenemos que alejarnos de eso. Nuestro árbitro tiene que ser la Biblia. Cualquier cosa que separe a las personas de Cristo, la cabeza, o de su pueblo. Si no tenemos comunión con otros hermanos, no tenemos comunión con la cabeza que es Cristo. La abstinencia podría tener su atractivo, puesto que en la santidad se ven muchas personas confundidas. Tienen apariencia de santidad y muchas personas confunden la abstinencia con santidad. Y muchas veces las reglas no implican que tengamos una obediencia interior a la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque ella nos enseña que cualquier esfuerzo humano es inútil, Señor. No se compara a tu sacrificio, al sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Cualquier experiencia mística, cualquier cosa que busquemos, Señor, para añadir a la obra de Cristo, no la completa, porque como dijo Jesucristo en la cruz, consumado es.
Ya todo está completo, nuestra salvación está garantizada. Ayúdanos, Señor, a dejar los rudimientos del mundo, las reglas que nosotros mismos nos imponemos, Señor, que no son conforme a tu palabra, sino que son métodos humanos que tratamos de aplicar para buscar la santidad. Señor, ayúdanos a combatir el pecado conforme a tu palabra, Señor, unidos a la cabeza que es Cristo, aferrados, Señor, a tu palabra, unidos en amor con los hermanos, a no despreciar el consejo, la exhortación, a que abunde, Señor, tu palabra en nuestro corazón de tal modo que te obedezcamos y pueda ser en la realidad, Señor, o hacerse realidad la oración de Pablo hacia la iglesia de Colosas, de tal modo que andemos como es digno del Señor, como dice tu palabra, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Gracias, Señor, por eso. Y te pido, Señor, que pongas en nuestro corazón tanto el querer como el hacer, por tu buena voluntad. En Cristo Jesús. Amén.